señor gobernador Tarso Genro ha tenido a bien conceder. Porto Alegre y Río Grande do Sul fueron la ciudad y el estado que primero visité de Brasil hace ahora 11 años, con ocasión del Foro Social Mundial. En aquel entonces Tarso Genro era alcalde de esta ciudad y desde entonces hasta ahora nuestra relación y amistad ha perdurado. De ahí que le justifique las palabras tan cariñosas que me ha dedicado, más fruto de la amistad que del reconocimiento. Pero yo sí quiero decir algo respecto de Tarso Genro, y es que yo, que soy muy crítico con los políticos, y hoy hay aquí una buena representación de ellos, tengo que reconocer que si hay un modelo de político que a mí me reconforta con la política y el ejercicio digno de la misma, es el de Tarso Genro, también el de Lula da Silva. Y no lo digo porque esté en este país, que también, sino porque es justo hacerlo así. Desde que conocí a Tarso Genro le he seguido, hemos hablado, nos hemos visto algunas veces, pero tampoco ha sido una proximidad intensa. Sin embargo, sí he seguido su trayectoria y su coherencia dentro de la política, haciendo equivalente lo que dice con lo que piensa, que eso ya en sí en un político es una verdadera heroicidad. Y eso es exactamente lo que me llama la atención, ese compromiso por la sociedad, por el servicio público, por la transparencia. Siempre ha sido realmente una obsesión la de la transparencia, la lucha contra la corrupción. Por tanto, mi enhorabuena al señor gobernador, al político y también al amigo por esa trayectoria coherente de servicio público a este país y al ejercicio digno de la política. Quiero agradecer también a Jacques Alfonsín algo que ha dicho y que me ha reconfortado y realmente me ha emocionado, como todas las manifestaciones de aprecio que he recibido esta tarde. Y es que me ha llamado peregrino del derecho. Es una expresión que nunca antes me habían dicho y que realmente cuaja perfectamente con lo que soy. Soy un peregrino impenitente a lo largo y ancho de muchas partes del mundo, y desde luego, si de algo puedo presumir, es que trato de defender el derecho como el mejor sistema, a veces no el más justo, de resolver nuestros conflictos y sobre todo, y así quiero empezar mi conferencia, el último reducto en favor de la protección de las víctimas. Esta tarde, además, es una ocasión histórica en este estado. El señor gobernador ha firmado el decreto que pone en marcha la Comisión de la Verdad del Estado de Río Grande do Sul. Recordaba, al citar el gobernador en un símil emocionante para mí, pero no justo, a Mandela, que decía el gran líder Premio Nobel de la Paz, que la mejor herencia que podía dejar a su pueblo y a la humanidad en general era haber tratado
de encontrar el equilibrio entre la verdad, la memoria, y que el futuro fuera benevolente con él por haberlo intentado. Y realmente yo creo que sí lo consigue. Aunque es verdad que la fórmula de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica funcionó porque había un Nelson Mandela. Desgraciadamente no es abundante la existencia de Nelson Mandela en el mundo. Por eso cuando se toma una iniciativa como esta, la de una Comisión de la Verdad, que sin duda va a trabajar en estrecha colaboración y cooperación con la Comisión Nacional de la Verdad, cuyo presidente hoy también nos acompaña, hay que celebrar esa iniciativa. Por encima de que en otros países, en otros momentos, o incluso en estos momentos, la fórmula de las comisiones de la verdad haya sido cuestionada, criticada o incluso denostada. Pero cuando después de una larga sequía de verdad y de memoria, al menos en el ámbito oficial, institucional, que no es el único, pero es el que debe auspiciar la existencia de una comisión de este tipo. Los pueblos forman su historia y su verdad, sin lugar a dudas, pero el Estado y las instituciones, cuando han sido responsables de la violación masiva o selectiva de derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas, tienen la obligación de reconocer esa verdad, esa historia, y de hacer lo posible para que quede constancia de aquellos hechos, y como expresa la expresión nunca más acuñada en el vecino país de Argentina, vuelvan a ocurrir hechos como los que en esa Comisión de la Verdad sin duda deben de quedar establecidos. Y deben de quedar establecidos por la dignidad de las víctimas. Yo no soy partidario de la afirmación que reza la recuperación de la dignidad de las víctimas. Y no soy partidario porque las víctimas nunca perdieron su dignidad. Perdieron la dignidad aquellos que masacraron, aquellos que negaron la justicia, la verdad, la reparación, y aquellos que la consintieron y que la consienten, y aquellos que con su actuación indiferente vuelven la cara hacia otro sitio y dicen que hay cosas más importantes que hacer en un país que ocuparse del pasado. Y no se dan cuenta, en ese afán de negar la evidencia, que es precisamente en el momento en el que ese pasado se reconoce como acontecido, como oficialmente sucedido, cuando comienza la verdadera reconstrucción democrática de un pueblo y la reconciliación del mismo. Mi país, todos lo sabéis, sufrió una dictadura de más de 40 años. 70 después, todavía no es capaz de enfrentar su historia. Y responde en forma abrupta e intentando silenciar, en este caso, a la acción de la justicia, de la forma más cruenta posible, como fue procesar al juez que intentaba investigar esos hechos.
podría haber sido cualquier otro. Y eso demuestra no solo cobardía, sino miedo. Y lo digo con la libertad y asumiendo cualquier situación. Ya la he afrontado y desde luego no voy a dejar de afirmar lo que creo que ha sucedido en mi país y que todavía sucede. En mi país existe miedo a una comisión de la verdad, existe miedo a lo que la justicia pueda decir respecto de los más de 150.000 desaparecidos, no de la guerra civil, sino durante y después de la guerra civil, durante más de 10 años posterior, hasta 1951, en forma sistemática y selectiva. Vosotros y vosotras quizás no sepáis un hecho que tampoco en España era, e incluso ahora es muy conocido porque se empeñan en negarlo. Entre 1937 y 1951, alrededor de 30.000 niños fueron secuestrados, fueron cambiados de identidad, fueron entregados a familias que no eran las suyas. El único pecado que las madres y padres habían cometido era ser republicanos y ni siquiera de izquierdas, que también simplemente republicanos. Y cuando el golpe de Estado franquista triunfó, fueron declarados como no aptos para criar a sus hijos, para educarlos. Tenían que ser educados en la nueva filosofía del régimen fascista que se inició con el alzamiento militar. Y ese hecho, ha habido algunos magistrados de la Corte Suprema de España que dicen que es una mera anécdota histórica defendida por algunos historiadores. Es tal la villanía de esa afirmación que realmente duele como ciudadano español que pueda salir de la boca o de la pluma de personas que se dedican a la administración de justicia. Ese es el miedo al reconocimiento de la verdad. En España, al contrario de lo que ha sucedido en otros sistemas, en otros países, a lo largo de su historia, todavía se niega esa evidencia. Tenemos una ley de memoria histórica, es una ley de reconocimiento administrativo que apoya la acción individual de las víctimas para conseguir la exhumación de los restos de los desaparecidos, pero que huye realmente de lo que debería de ser ese reconocimiento de lo que aconteció. Y esa ley tampoco está teniendo demasiado éxito. Pero podéis creer que cuando hace unos meses o un año, el año pasado, Francia acabó con el último vestigio del régimen de Vichy, es decir, el régimen colaboracionista con Hitler, quitando, eliminando el último rótulo que en Rouen tenía una calle que hacía referencia a ese régimen. En España son cientos, incluso miles, de pueblos, de ciudades, donde los símbolos del franquismo siguen vivos, siguen identificando lugares, siguen identificando enseñas, premios, etc. Para mí eso, tengo que reconocerlo, constituye como español una vergüenza histórica y actual. Lo decía antes, lo digo ahora y lo diré siempre. Y creo que en España, de ahí mi enhorabuena a que en Brasil se haya conseguido la creación hace unos meses
de la Comisión Nacional de la Verdad y ahora en Río Grande do Sul se haga lo propio con la Comisión Estatal de la Verdad, se hayan podido establecer esos mecanismos de memoria y de verdad que, aunque no de justicia, y es otro de los ámbitos que faltaría, sí por lo menos reconcilia o va a reconciliar al pueblo brasileño con su pasado y sobre todo identificará que es necesario que así conste con nombres y apellidos aquellos que, saliéndose de lo que es la defensa del Estado, que no es otra que la de los ciudadanos, atacaron a la propia institucionalidad y a los propios ciudadanos con sus acciones ilícitas. De modo que, enhorabuena. El año que viene se van a cumplir los 65 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es curioso que lo primero que se me ocurre con esa fecha y con esa cantidad de años es si tenemos que jubilar a la Declaración Universal de Derechos Humanos o, por el contrario, no hay que jubilarla. Ahora que con la crisis económica la edad de jubilación, que era los 65 años, ya se está dilatando a los 70, 72, por este camino yo creo que no va a haber edad de jubilación. A uno se le plantea si la Declaración Universal de los Derechos Humanos es algo que debe de pasar a la historia, o por el contrario está más vigente y es más necesaria que nunca. Obviamente es una pregunta retórica por mi parte, aunque algunos piensan en la jubilación de los derechos humanos. Los derechos humanos ni se pueden aplazar, ni se pueden hipotecar, ni se pueden desconocer, ni se pueden dejar de lado, sino que cada vez es más necesaria la defensa activa de los mismos. Yo creo que cualquier gobierno del mundo, si en su programa electoral tan solo incluyera la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus 32 artículos, ya sería suficiente programa electoral de gobierno para que los ciudadanos y ciudadanas estuviéramos en paz, y todos estoy seguro que los votaríamos. Sin embargo, no es así. Hay personas y gobernantes que sí aplican esos principios, y sin embargo la historia nos demuestra que la Declaración Universal de Derechos Humanos es probablemente la norma más infringida de la historia de la humanidad. Eso nos debe de hacer pensar en cuál es nuestra misión como defensores de los derechos humanos. Hay países en los que se acusa a los defensores de derechos humanos como a una plaga. Se les considera altamente peligrosos. Son objeto de análisis de inteligencia. Las agencias y los servicios secretos consideran cualquier reunión peligrosa. Se les acusa de defender a grupos guerrilleros, a organizaciones terroristas, y solo por exigir el cumplimiento de esa declaración, las garantías. Siempre he pensado que la mayor garantía de cualquier Estado de Derecho es precisamente no quebrantar los límites marcados por ese Estado de Derecho. Y es una cuestión estadística. Es una cuestión estadística. Si analizamos históricamente los recursos por fuera de esos límites, vemos que las consecuencias son nefastas. Por no ir
muy atrás en la historia, Al-Qaeda iniciaron no solo un crecimiento exponencial del terrorismo internacional, sino algo tanto o más grave, cual es legitimar desde las democracias occidentales, afortunadamente algunas de ellas, no todas, las vías de hecho, las vías fuera de la ley, la legislación excepcional para protegernos de algo que no sabemos bien qué es. La lucha contra el terror, se decía. ¿Y cómo se lucha contra el terror? Cada uno puede ser libre de tener miedo, terror o pánico. Ni siquiera se decía la lucha contra el terrorismo, sino la guerra contra el terror, ocultando algo que hasta el día de hoy se está viendo que era inadecuado, y era la impotencia para analizar las causas profundas de estos fenómenos. Siempre, cuando se plantean estos temas, inmediatamente desde los gobiernos o desde las instancias políticas, esa no es la cuestión. Hay que combatir al terrorismo. Bueno, os habla alguien que lo lleva haciendo desde hace 25 años y en primera línea, pero procurando siempre conjugar las exigencias de las garantías y el Estado de Derecho con la protección que los ciudadanos y ciudadanas precisan por parte de esas instituciones. Las consecuencias las vemos día a día. Sin embargo, esos mismos países son los que cuestionan, por ejemplo, la existencia de la Corte Penal Internacional. La iniciativa de paz más importante del mundo después de Nuremberg y de la Segunda Guerra Mundial se percibe como una amenaza. Señores, con toga que imparten justicia en La Haya o pretenden hacerlo, eran vistos incluso en un momento cuando iniciaban su andadura como una amenaza de tal calibre que un senador republicano norteamericano decía que estaban dispuestos a colocar las cañoneras frente a las costas de La Haya si es que algún juez se atrevía a detener a algún ciudadano norteamericano. Es decir, la percepción que existe a nivel internacional de la defensa de los derechos humanos es tan utilitarista y tan sectaria que avergüenza, porque esos mismos países que se concitan para la defensa y hacen grandes declaraciones sobre los derechos humanos consienten, y no es utópico, es una realidad, consienten la violación sistemática y auspician las zonas opacas, oscuras de derechos humanos y también de beneficio económico. A mí siempre me ha llamado la atención cuando se trata de analizar los crímenes más graves, los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, que nunca vayan acompañados en las investigaciones de los mismos de los aspectos económicos necesariamente unidos a ellos, ni de la base que los generó. Mirad, yo hasta hace unos años, y probablemente en la sala haya muchos y muchas que no lo sepan tampoco, yo no sabía lo que era el coltan. No sabía lo que era el coltan, mi mujer que es bióloga me lo explicó un día. Y el coltan es un mineral sin el cual los teléfonos celulares no funcionarían, porque es con lo que se fabrican los microchips y todo esto, es decir, toda la informática no existiría, con lo cual podéis comprender el valor estratégico de ese mineral.
cuyas minas no están en muchos sitios. Uno de los lugares, aquí, por ejemplo, en Colombia también, y principalmente en la zona de los grandes lagos en África, en Congo y todos los países que rodean. En 2004, un informe del Fondo Monetario Internacional alababa a Uganda porque había conseguido eliminar su deuda externa y se establecían unos inputs que sugerían que fueran extendidos a otros países. Casi simultáneamente, Naciones Unidas publicó un informe sobre 32 empresas, gran parte de ellas del primer mundo, que eran denunciadas por haber desarrollado desde Uganda actividades relacionadas con la extracción de coltan. El pequeño problema que había es que en Uganda no hay coltan, por tanto las empresas no podían extraer coltan de Uganda, sino de la zona de Congo, donde se estaba generando en ese momento, y como consecuencia precisamente de la explotación de recursos naturales, la masacre de personas, el genocidio de miles y de cientos de miles de personas. Por tanto, hay que superar esa hipocresía en la lucha y en la defensa de los derechos humanos. Y superar la hipocresía sobre todo en aquellas instituciones que no hacen gala de esa defensa. Antes decía que la lucha por los derechos humanos debe de ser una constante, pero no solo en el ámbito de la jurisdicción penal. Por supuesto que sí. Ni siquiera en el ámbito de la justicia penal. La justicia penal es el último, debe ser la última ratio, el último recurso. La defensa de los derechos humanos debe de hacerse, y los de primera, segunda y tercera generación, por ejemplo, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la exigencia de controles y de cumplimiento estricto en la obtención de recursos y en la forma de obtenerlos y explotación de aquellos sectores que dan y generan el beneficio correspondiente. Muchas de las empresas que podemos encontrar en la Quinta Avenida en Nueva York, empresas deportivas, empresas de alta costura, que todos de alguna forma u otra presumen de colocar o de llevar prendas de las mismas, tendríamos que ver dónde se produce la materia prima y cómo se produce la materia prima. Porque a lo mejor nos sorprendíamos con un trabajo esclavo en la India o en China, o con un desarrollo de trabajo y trabajadores sin los mínimos derechos que le reconoce la propia Declaración de los Derechos Humanos, etc. Y que en los controles de esas empresas, de esas grandes empresas o corporaciones, no se empeña ningún esfuerzo por los países a los que pertenecen las matrices. Esa es una lucha por los derechos humanos. Y ahí sí que tienen responsabilidad, o tenemos responsabilidad, jueces y fiscales. Fíjense, hace 2 semanas en España se ha abierto el primer proceso por supuestos delitos cometidos en o por medio de una entidad bancaria. Vosotros sabéis y sufrís, aunque en menos medida, es evidente, las secuelas de la crisis económica que hoy día existe en todo el mundo y especialmente en Europa.
y dentro de Europa hay países. Era llamativo que ni un solo proceso penal estuviera abierto respecto de quienes han provocado esa crisis. ¿Dónde se encuentra, por tanto, la verdadera protección de los derechos de los ciudadanos? ¿Dónde está? Con un poder judicial silente, consintiendo que esas acciones por parte de la banca y por parte de los controladores financieros internacionales no sean ni siquiera molestados. Una crisis en la que los ciudadanos y ciudadanas estamos absolutamente inermes. No sabemos de qué va la historia. Son tan técnicas las explicaciones que nadie se entera de las mismas. Y además nadie se esfuerza en explicarlas. Probablemente porque no quieren hacerlo. Y sin embargo, nos dan recetas para que los mismos que han generado la crisis son los que van a solucionar la crisis. Así nos va. Así nos va. Por fin, se ha abierto un proceso. ¿Y qué creen que es lo que ha sucedido cuando se ha abierto ese proceso? Por una parte de la sociedad española, no de la sociedad, de la clase política española, han atacado al juez, lógicamente. Es lo más fácil. Atacan al juez porque dicen, hombre, esto no es una cuestión que se tenga que resolver ante la justicia. Bueno, quizás las estafas, el lavado de activos, el tráfico de influencias, la corrupción, sí son cosas que se tienen que debatir ante la justicia. Bien, pues eso es lo que está en juego aquí. Aquí y a nivel mundial, con los grandes operadores financieros, ha sido un gigantesco cúmulo y edificio de corrupción permanente y de irregularidades de tal calibre que yo no sé si en algún momento seremos capaces de descifrar, pero desde luego, si lo conseguimos, estaremos más cerca de la solución del problema que ahora. Hace unas semanas en España ha ocurrido un caso realmente llamativo. Por primera vez en la historia de España, un presidente del Tribunal Supremo ha dimitido. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Superior o General del Poder Judicial. Y ha dimitido no porque penalmente le hayan exigido, sino porque la ciudadanía ha conseguido que eso se produzca ante una denuncia de un mal uso de fondos públicos por parte de esta persona. Y esta persona corporativamente ha sido defendida por el Tribunal Supremo y por la Fiscalía General del Estado, diciendo que el uso privado de fondos públicos no era delito. Bien, ok, si esto es lo que dicen, pues entonces, no sé, me parece muy bien. Claro, yo pensaba siempre que los gastos de representación, aunque sean de representación, se entiende que es para representación pública, no para irte de fiesta si es que te vas de fiesta, que puedes hacerlo pero con tu dinero. Y yo recordaba hace años cuando exactamente lo mismo, con gran diferencia por supuesto conceptual, cuando yo inicié la investigación de los fondos reservados del Ministerio del Interior porque existían indicios de que se habían utilizado para crímenes de Estado y para aprovechamiento personal de algunos responsables, cosa que después se acreditó, también decían no, son gastos reservados y por tanto no hay que dar ninguna explicación. Hombre, sí, si se usan para cometer un asesinato, creo que hay que dar alguna explicación.
Esto que entonces era y ahora a otro nivel se produce, tiene un correlato inmediato en el papel que yo entiendo que debe de tener la sociedad civil organizada en una democracia y en la actualidad. El gran reto en estos momentos en muchos países es realmente el tipo de democracia que tenemos y el que se quiere tener por encima del que se está imponiendo, de los modelos que se imponen en algunos países. Todos habréis oído comentar los movimientos de jóvenes indignados. Ahora en México yo soy 132, en Chile los movimientos universitarios contra el gobierno por la reforma de la educación y de las tasas universitarias, y así sucesivamente en otros lugares del mundo. Por fin, yo pensaba que la juventud estaba letargada, que no existía. Hablo por mi país. Decíamos, ¿dónde están? ¿Qué pasa? Yo le decía a mis hijos, pero bueno, no tenéis sangre en las venas, ¿qué os pasa? Pero si no saltáis, si no respondéis vosotros, ¿quién va a hacer? Nosotros ya tenemos el pelo blanco. Incluso las rodillas las tenemos malos de tanto caminar. Tenéis que ser vosotros y vosotras. Bien, eso parece que finalmente ha aprendido. Y ha aprendido en el compromiso de exigir responsabilidades a aquellos que en las instituciones representamos o representan a los propios ciudadanos. Y ese es un avance importantísimo dentro también de lo que es el compromiso activo por los derechos humanos, en este caso cifrados en la transparencia, en la participación, en la exigencia de responsabilidades, etc. Voy a terminar mi exposición, que desde luego os tengo que confesar que no se parece en nada a las notas que había tomado previamente, pero de alguna forma quería terminar con una idea que me ha surgido al hilo de las intervenciones previas. Un Estado de Derecho se fortalece con las garantías. Un Estado de Derecho se fortalece por el compromiso y la responsabilidad de quienes tienen que defenderlo en forma activa. Y siempre que hago esta afirmación me viene a la memoria una anécdota que tuvo lugar, si no recuerdo mal, en 1978 en Italia. A la sazón, Aldo Moro, presidente de la democracia cristiana, estaba secuestrado por las Brigadas Rojas. Las Brigadas Rojas eran una organización terrorista que actuaba en aquella época y en forma especialmente virulenta. Durante el secuestro, el general de la Chiesa era el responsable del mando único antiterrorista. Después, en 1982, fue asesinado por la mafia en Palermo. Pero en aquel momento era el responsable de ese mando único antiterrorista. Detuvieron a un miembro de las Brigadas Rojas y para que declarara o para que pudiera dar información de dónde estaba Aldo Moro, alguien le propuso que se le podía someter a tortura para que hablara con la presión adecuada. El general de la Chiesa dijo una frase que resume todo lo que los demócratas y defensores de derechos humanos y de las víctimas creemos y postulamos. Y es que dijo: Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura.
a ninguna parte. Muchísimas gracias.